Hola, buenas noches. Roberto Sánchez, nuevamente contigo. Para platicar un poco en el nombre de Jesús, ¿cuál sería el mensaje de Dios para nosotros en este tiempo en el cual estamos pasando problemas y el problema mayor, tú lo conoces, muy serio? Tú y yo sabemos que hay responsabilidades en este momento. El gobierno tiene sus responsabilidades, son muy fuertes. No podríamos describir qué tan grande es la responsabilidad de ellos, siendo los líderes mundiales, los que de alguna forma están abasteciendo, están autorizando, están haciendo muchas cosas. Hay problemas, pero ellos tienen una gran responsabilidad. Los médicos, las enfermeras, los que transportan las ambulancias, los suministros, las fábricas que suministran mascarillas, los policías, los camilleros, los del quirófano, una gran cantidad de responsabilidades en esta pandemia. Todos tenemos responsabilidades en este problema que Dios ha permitido que estemos pasando. ¿Cuál será su mensaje para en este sentido? Nosotros tenemos que entender y mostrar nuestras responsabilidades, entender nuestra fe, nuestras responsabilidades en la misma fe. Pero para eso tenemos la palabra de Dios, para que esta sea nuestra garantía, la palabra de Dios sea nuestra garantía y sea nuestra guía. Así, por ejemplo, iremos al Salmo 103, 19, verso 19, y dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina todo, ¿verdad? Esto quiere decir, y yo tengo que entenderlo, porque esto significa, pues simplemente que Dios tiene el control de todo. Si no, no sería Dios. Tiene el control de todo. Él sabía, te hago una pregunta, ¿él sabía que esto iba a suceder? Claro que sabía. Antes de que sucediera, él ya sabía que iba a suceder. Él sabe por qué sucedió. Él sabe cuánto tiempo va a durar este problema. La pregunta es, ¿cuál es nuestra respuesta a lo que Dios ha permitido que suceda en este tiempo en el mundo? Tenemos que entender que tenemos una respuesta como responsabilidad que dar en este problema, en esta vida, a nivel mundial y a nivel con nación, a nivel comunidad. No es tiempo para miedo, es tiempo para esforzarnos, es tiempo para unirnos, es tiempo para entender las cosas, es tiempo para centrarnos en muchas cosas, pero sobre todo en la guianza de la palabra de Dios. Yo leía un libro acerca de la Segunda Guerra Mundial cuando esta empezó. La verdad es de que hubo por algo de tiempo un sentimiento de miedo. Había mucha gente con miedo. Algunas naciones se dieron cuenta que no estaban preparadas. Algunas se sintieron sorprendidas. La gente se empezó a unir. Así como ahora la industria se está enfocando a fabricar respiradores, a fabricar tapabocas, a fabricar lentes especiales, ropa especial que no permita la contaminación. En ese libro leí yo que también ellos se prepararon con armamento cada vez de mejor calidad, motores para aviones de guerra, motores para carros de guerra, etcétera. Pero llegó un momento en que pasó el miedo y empezaron a tener, al estar unidos, empezaron a tener confianza y audacia porque ellos se aseguraron de que iban a ganar la guerra. Y eso los alentó mucho para seguir adelante. Nosotros, por su palabra, sabemos que vamos a ganar la batalla también. Aquí lo dice. Pero lo que debemos de ver ahora es cuáles son las instrucciones de Dios para nosotros los creyentes. Porque como creyentes hay en nosotros un poder de influencia. Donde quiera que estemos, en Canadá, en nuestros países, en Europa, donde quiera que estemos los cristianos, los creyentes, tenemos un poder de influencia que debemos de aprovechar. El mundo físico
se ve influido por el mundo espiritual. No el mundo espiritual se ve influido por el mundo físico, es todo lo contrario. Entonces, tenemos la alentadora palabra de Dios que tenemos que ponerla ante nosotros para entender esas escrituras. Si vemos el Salmo 23, podemos ver algo muy especial, que usted lo sabe bien. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y entre otras cosas, la vara significa un entendimiento acerca de la disciplina, es cierto, pero el callado, entre otras cosas, significa alabanza. Y es donde debemos de saber alabar a Dios, porque Él tiene el control de todo y tiene cuidado de nuestras vidas. Así que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, no es tiempo para miedos, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, yo creo que si vamos a Isaías 41, podemos encontrar algo muy interesante en la Biblia. Dice así Isaías 41. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. Pero antes dice, mi siervo eres tú. Yo te he escogido y no te he rechazado. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia, dice Isaías. Esto es una promesa de Dios para nosotros en tiempos como este. Por eso es que nuestra responsabilidad es acercar la palabra de Dios a nuestro corazón y mostrar que un espíritu apacible que pueda mostrarle a los demás que Dios tiene el control de todas las cosas. Y si vamos a Isaías 54, vamos a ver algo también muy interesante. En Isaías 54 dice así, dice, no temas, pues no serás avergonzada, le habla a la iglesia. No te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez, no te acordarás más. Yo creo que hay cosas muy interesantes en Isaías 54, analizar esta palabra muy profundamente, pero más cuando dice en el 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justicia viene de mí, declara el Señor. Entonces, creo yo que esto es una protección garantizada de Dios, y el poder de su boca contra la lengua que quiera decir todo lo contrario contra su palabra. Es una herencia y una justificación para nosotros. Si vemos en Juan 14, 27, dice en Juan 14, 27, usted lo sabe, la paz os dejo, la paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Paz en tu casa, paz en tu casa, paz en tu trabajo, paz en la calle, pero principalmente en tu casa. Cuando tú y yo ponemos atención a esta palabra y la ponemos en nuestro corazón, lo que sea que estemos pasando, lo que sea que estemos sufriendo en un momento dado en nuestra vida, Él sabe cómo ayudarnos y a superar esos sentimientos de miedo que a veces llegan a nosotros. Él sabe cómo ayudarnos, como siempre lo hace. Siempre lo hace, siempre nos tranquiliza. La fe derrota y supera los malos sentimientos. Así que tienes que estar confiado en tu casa. Tienes una Biblia, platica con Dios, deja que te hable. Tenemos que entender también nuestras responsabilidades cuando Él nos habla. Tenemos que entender que una de las responsabilidades que tenemos es mostrar al mundo obediencia a la palabra de Dios y aún a nuestras autoridades que nos recomiendan muchas cosas que tú ya sabes. Nos da la responsabilidad de que confiemos en Él
porque Él tiene el control de todo y tenemos que mostrar un espíritu apacible. Ese espíritu apacible dice, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de nuestra vida. Tenemos la responsabilidad de ayudarnos donde quiera que estemos o como podamos. Tenemos la responsabilidad de ayudar a la nación siguiendo sus indicaciones o de alguna forma, aún estando en casa, tenemos esa responsabilidad de seguir las indicaciones que las autoridades sanitarias por esta pandemia nos dirigen. Tenemos la responsabilidad de animar a la gente que vamos a salir de esto, que vamos a superar esto, que Dios nos va a ayudar. Tenemos la responsabilidad de decirle a la gente, aun cuando esto se complicara, la palabra de Dios nos tiene que mantener ciertos de que Él tiene el control de todas las cosas y nos va a ayudar. Tenemos responsabilidades, muchas. Si un misil nuclear fuera a caer en la ciudad donde tú vives, con tan solo meterte a un refugio, te sentirías seguro. Pero este enemigo mortal no se ve cuando llega. Este enemigo mortal tal vez hasta duerme contigo y no te has dado cuenta. Este enemigo tan pequeño nos está educando a tener hasta hábitos, hasta a cambiar de costumbres. Este enemigo pequeño en su tamaño, pero mortal en su daño grandemente, está haciendo hasta justicia política está haciendo en el mundo. Está viendo por los desvalidos, está viendo por los más vulnerables, está viendo por los pobres. ¿Tú qué ves? ¿Qué es lo que haces tú cuando piensas en tu gente? Cuando piensas en la gente que camina en la calle sin tapabocas. ¿Qué es lo que ves tú cuando piensas en los hermanos de la iglesia? ¿Qué piensas? Piénsalo, realmente. Nos está educando. A veces no sé si aplicar esta palabra que de lo más vil y menospreciado se vale el Señor para humillar a los altivos. Pero el punto es buscar y entender nuestras respuestas, las respuestas que Dios quiere. Las responsabilidades que en esta pandemia tú y yo tenemos. Nuestras responsabilidades en casa. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades en casa? No estoy hablando de trabajo porque tal vez lo tengas o no lo tengas. Estoy hablando que hay responsabilidades para con Dios en esta circunstancia que son de tu casa y otras que son de tu trabajo. Responsabilidades y todavía estás trabajando. Pero no pienses solamente en que solo en tu casa. En tu trabajo también tienes. ¿Qué vas a hacer cuando regreses a tu trabajo? ¿Qué vas a hacer cuando todo se normalice y te llamen a trabajar o ya regresas a tu empleo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a mostrar? ¿Qué responsabilidades aprendiste durante la cuarentena que vas a mostrar en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, con tus jefes? Como siervo inútil que solamente hace lo que su Señor le pide. ¿Qué responsabilidades vas a aprender durante este tiempo que tienes que mostrar en tu empleo, con tus compañeros de trabajo, con los proveedores inclusive? ¿Cómo lo vas a hacer? Con tu prójimo. ¿Cómo vas a desarrollar esas responsabilidades con esta sociedad, con este país? ¿Cómo? Yo creo que debemos de buscar en esta palabra nuestras responsabilidades, de hacer un inventario de esas responsabilidades. Quizás falten algunas, pero las vas a encontrar. Y entonces, créeme que te vas a llenar, te vas a esforzar, te vas a llenar de coraje, vas a sentirte ganador en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Es que siempre vamos a hacer algo, siempre vamos a aplicar perseverancia, siempre vamos a buscar las instrucciones de Dios, siempre vamos a estar buscando ser mejor para Él y para los demás. Que Dios te bendiga.